Regresé antes de mi viaje de negocios a Barcelona y lo encontré a él, mi mejor amigo, con las manos sobre la barriga embarazada de mi esposa, susurrándole promesas en la cocina de nuestra casa en el barrio de Salamanca. En ese instante, el mundo se partió como un cristal bajo mis botas, y juré que su felicidad sería el veneno que los ahogaría a ambos, lento y dulce como el vino que brindamos juntos en nuestra boda. Pero lo que no sabían era que yo ya había plantado la semilla de su ruina 3 meses atrás, cuando descubrí las primeras mentiras. Y ahora, con el vientre de ella como testigo inocente, solo quedaba cosechar la tormenta. El sol de Madrid entraba a raudales por las ventanas altas de nuestro ático, pintando de oro las baldosas de mármol que yo mismo había elegido para impresionar a los inversores. Era un viernes por la tarde, y el tráfico de la Castellana rugía abajo como un río de metal impaciente. Yo, Javier Ruiz, acababa de aterrizar en Barajas con una maleta llena de contratos firmados y el corazón latiendo con la ilusión de sorprender a Elena. Habíamos estado casados 7 años. Un matrimonio que todos envidiaban, ella, la galerista de arte con ojos color miel y una risa que desarmaba salas enteras, yo, el empresario en ascenso, dueños de una cadena de bodegas que exportaba vinos al mundo entero. Nuestros amigos nos llamaban el dúo perfecto, y en las cenas de los sábados en Chamberí, brindábamos por un futuro lleno de higos y viñedos heredados. Pero esa ilusión se evaporó en el umbral de la puerta. La cerradura cedió con un clic suave, y el aroma a jazmín de su perfume me golpeó como un puñetazo. Avancé por el pasillo, dejando caer la maleta con un zat sordo que nadie oyó. Voces bajas venían de la cocina, un murmullo íntimo que no pertenecía a un hogar vacío. Me detuve, el pulso martilleando en mis sienes, y atisbé desde la esquina. Allí estaba él, Marcos, mi hermano de la vida, el que me había salvado de la ruina financiera en mis 20s prestándome su último euro para fundar la primera bodega en La Rioja. Alto, con esa mandíbula cuadrada que hacía suspirar a las mujeres en las fiestas, tenía una mano sobre la curva pronunciada del vientre de Elena. Ella, de espaldas a mí, con un vestido suelto de lino blanco que acentuaba su embarazo de 6 meses, reía bajito. Una risa que yo conocía de las noches en que planeábamos nuestro imperio. Todo saldrá bien, mi amor, le dijo él, besando su cuello. Javier nunca lo sabrá. Este niño será nuestro, y cuando nazca, lo alejaremos de su sombra. El niño. Nuestro niño. O eso creía yo hasta ese momento. El mundo se inclinó, y un rugido sordo llenó mis oídos, como el viento antes de una tormenta en los viñedos. Retrocedí un paso, la madera crujiendo bajo mi peso, y ellos se giraron. Los ojos de Elena se abrieron como platos, su rostro palideciendo bajo el maquillaje impecable. Marcos, en cambio, se irguió con esa arrogancia de quien cree tener el control, su mano aún protectora sobre la barriga que yo había besado cada noche, imaginando nombres como Alejandro o Sofía. «¿Javier? ¿Qué? ¿Qué haces aquí tan pronto?», balbuceó ella, apartándose de él como si quemara. Marcos no se movió, solo me miró con una sonrisa torcida, esa que usaba en las reuniones de negocios para cerrar tratos imposibles. «Hermano, volviste temprano». «¿Celebramos?», no respondí. Mi mente era un torbellino de imágenes, las noches en que Marcos y yo habíamos compartido confidencias en el bar de la Plaza Mayor, jurándonos lealtad eterna. Las tardes en que Elena y yo paseábamos por el Retiro, soñando con una familia que ahora se revelaba como una farsa. El pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden 9 subió por mi garganta como bilis, pero lo contuve. No era el momento de la furia ciega. Era el momento de la semilla, de plantar el odio que crecería en silencio. Salí de allí sin una palabra, dejando la maleta en el suelo como un cadáver.
Bajé las escaleras del edificio. El portero saludándome con un buenas tardes. Señor Ruiz. Ajeno al terremoto que acababa de desatarse en mi pecho. Afuera. El sol cegador de Madrid me golpeó. Y caminé sin rumbo hacia el Parque del Oeste, donde los árboles centenarios me parecieron testigos mudos de mi desmoronamiento. Me senté en un banco. Saqué el teléfono y marqué el número de mi abogado. Un tipo discreto llamado Luis que había manejado mis divorcios de socios traidores en el pasado. Luis, necesito verte. Ahora, dije. Mi voz un hilo de acero. Él no preguntó. Solo respondió en mi oficina en media hora. Trae café. La consulta de Luis era un búnker de libros y carpetas en el corazón de Gran Vía, con vistas a los neones que empezaban a encenderse. Me sirvió un espresso amargo y esperó, sus ojos grises escrutándome como un confesor. Le conté todo, la escena en la cocina, las palabras de Marcos, el vientre que ahora dudabas si era mío. Él escuchó sin parpadear, tamborileando los dedos en la mesa de caoba. Javier, esto es un polvorín. Embarazo, traición, un socio en tu círculo íntimo. Podríamos demandar por adulterio, pero en España, el divorcio es no culposo desde hace años. No te dará la custodia automática, ni el dinero que buscas. Y si el niño es de él, su detuvo, dejando la frase colgar como una guillotina. ¿Y si lo arruino financieramente? Marcos es mi gerente de exportaciones. Maneja la mitad de mis contactos en Europa, dije, el odio cristalizándose en mi voz. Luis sonrió, una sonrisa lobuna. Ah, ahí entramos en territorio gris. Fraude, malversación. Si tienes pruebas de que ha desviado fondos para su nidito de amor, podemos hundirlo. Pero necesitas evidencia. No sospechas. Salí de allí con un plan rudimentario: vigilar, documentar, esperar. Esa noche, me registré en un hotel anodino en Atocha, fingiendo un viaje de negocios extendido. Elena me bombardeó con mensajes. Amor, ¿dónde estás? ¿Pasó algo en Barcelona? Llámame, por favor. Respondí con excusas vagas. Mi corazón un nudo de hielo. Marcos, el muy bastardo, me escribió: oye, hermano, Elena está preocupada. ¿Todo bien? Borré el mensaje y descargué una app de rastreo en su teléfono. Un truco que había aprendido de un detective privado en un caso anterior. Los días siguientes fueron un baile de sombras. Desde mi escondite, seguí sus movimientos, cenas románticas en restaurantes de Malasaña, escapadas a la sierra de Guadarrama donde alquilaban una cabaña con vistas a los picos nevados. Elena, radiante con su embarazo, parecía más viva que nunca, ajena al veneno que yo destilaba en silencio. Revisé los libros contables de la empresa, accedí remotamente, gracias a mi rol de CEO, y encontré las primeras grietas: transferencias sutiles a cuentas offshore, gastos de marketing que olían a billetes para su futuro juntos. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb era un fuego constante, pero lo alimentaba con recuerdos: nuestra boda en la Catedral de la Almudena, con Marcos como testigo levantando la copa, las navidades en la casa familiar de Toledo, donde él me había consolado tras la muerte de mi padre, prometiendo ser mi familia. Traidor. El más profundo de todos. Una semana después, organicé una reunión urgente en la bodega principal, en las afueras de Madrid. Los invité a ambos, bajo pretexto de celebrar un nuevo contrato. Elena llegó primero, su barriga prominente bajo un abrigo de lana, los ojos ansiosos. Javier, gracias a Dios. Pensé que te había pasado algo. La abracé, oliendo el jazmín traicionado, y susurré: todo está bien, cariño. Solo necesitaba espacio para pensar en nosotros. Marcos llegó puntual, con su traje impecable y esa sonrisa de tiburón. Nos sentamos en la sala de catas.
rodeados de barriles de roble que susurraban secretos de añadas pasadas. Brindamos con un tempranillo reserva, el vino que me había hecho millonario. Por el futuro, dijo él, sus ojos fijos en los míos, desafiantes. Por el futuro, repetí, y en ese momento, su teléfono vibró. Lo ignoró, pero yo había hackeado el servidor esa mañana, un email de confirmación de un piso en París, a nombre de Elena y Marcos López Ruiz. El twist de mi vida, convertido en burla. No exploté. En cambio, propuse un brindis privado después de que Elena se retirara a descansar. El bebé me cansa, dijo ella, besándome la mejilla con labios que ahora sabía compartidos. Marcos y yo nos quedamos solos, el aire cargado de uvas fermentadas. ¿Sabes, hermano?, dije, sirviéndome otro vaso. He estado revisando los números. ¡Ay! Irregularidades. Su rostro se endureció, pero mantuvo la compostura. Errores contables. Nada más. Lo arregló. ¿Errores como los 50.000 euros a una cuenta en Andorra? ¿O los viajes de negocio a Sevilla que coinciden con tus escapadas con mi esposa? Las palabras salieron como balas, y vi el pánico cruzar sus ojos por primera vez. Javier, escúchame. Elena y yo nos enamoramos. Fue un error, pero el niño lo cambia todo. Déjanos ir, y te devuelvo el dinero. Rese. Un sonido hueco en la bodega vacía. Irse. Como si fuera tan simple. Tú tomaste mi confianza, mi cama, mi legado. Ahora, pagarás con lo tuyo. Esa noche, activé el primer paso, un informe anónimo a Hacienda sobre las transferencias. Marcos despertó al día siguiente con inspectores en su puerta, y yo, desde mi hotel, sonreí por primera vez en semanas. La venganza no era un estallido, era un río subterráneo, erosionando cimientos hasta que el castillo se derrumbaba solo. Pero el odio no se sacia fácil. En las noches solitarias, me asaltaban visiones de Elena acunando al niño, mi niño, o el de él, y la duda me roía, ¿valía la pena destruirlos si destruía también lo que quedaba de mí? Llamé a Luis de nuevo. Acelera el divorcio. Y prepara papeles para quitarle la custodia a Marcos. Ese bastardo no tocará a mi hijo. ¿Estás seguro de que es tuyo?, preguntó él. Voz neutra. Lo estaba. O eso me dije. Pero en el fondo, una semilla de duda crecía, paralela al odio. Madrid, con su sol implacable, iluminaba mis pasos hacia la oscuridad. Los días se convirtieron en un laberinto de mentiras y sombras alargadas. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión, parecía conspirar conmigo. Las multitudes en sol me ocultaban mientras seguía a Marcos desde las oficinas de la bodega hasta su apartamento en Chueca. Un loft moderno pagado con mis dividendos. Él caminaba con prisa, teléfono en mano, discutiendo con abogados que yo mismo había recomendado años atrás. Otro giro cruel del destino. Elena, por su parte, se refugiaba en la Galería de Arte en el barrio de las Letras, donde expone obras de pintores emergentes que yo financiaba. La vi allí una tarde, de pie frente a un lienzo abstracto de rojos furiosos, su mano en la barriga, murmurando algo al feto como si fuera un secreto compartido. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb era mi compañero constante. Un pulso febril que me mantenía despierto hasta el amanecer. En el hotel, con vistas al Palacio Real iluminado como un sueño barroco, repasaba las fotos que había tomado Marcos cargando bolsas de bebé en el Corte Inglés, Elena probándose anillos en una joyería de la Puerta del Sol. Cada imagen era un clavo en mi ataúd emocional, pero también munición. Envié copias anónimas a los socios clave de la empresa, semestres de sutil sabotaje que erosionaban su credibilidad. Marcos López, confiable o traidor, rezaba el asunto de los emails.
Las respuestas llegaron como ecos. Necesitamos una reunión. Javier. Esto huele mal. Luis fue mi ancla en la tormenta. Nos reuníamos en cafés discreto de la Latina, sorbiendo churros y café con leche mientras trazábamos el mapa de la destrucción. Primero, el dinero, decía él, garabateando en una servilleta. Haciende ya tiene el informe. Si encuentran lavado, lo crucifican. Segundo, la custodia, un test de paternidad acelerado. Si es tuyo, Elena pierde todo. Hice la prueba en secreto, enviando una muestra de mi saliva y un mechón de pelo de Elena que robé de su cepillo. Los resultados tardarían 2 semanas, pero la espera era un tormento dulce, lleno de posibilidades. Mientras tanto, el conflicto familiar estalló como un petardo en las fiestas de San Isidro. Mi madre, doña Carmen, la viuda de un viticultor que había construido el imperio desde la nada, me llamó histérica. Javier, tu hermana me contó rumores. ¿Elena embarazada con otro? Dios mío, el escándalo. Mi hermana Ana, la mediana, era la chismosa del clan, casada con un banquero en Toledo que coleccionaba cotilleos como vinos raros. Es Marcos, ¿verdad? Ese cerdo. Recuerda cómo te robó el primer cliente en el 2010. Espetó ella por teléfono. Le conté lo esencial, omitiendo mi plan de venganza. Mamá sollozó, evocando la honra familiar, esa reliquia andaluza que aún pesaba en nuestras venas pese a los años en la capital. No dejes que manchen el nombre Ruiz, hijo. Tu padre se revolvería en la tumba. Colgué con una promesa vacía de discreción, pero en realidad, filtré el rumor a un tabloide local El Mundo. Sección de Sociedad. Al día siguiente, un artículo discreto pero punzante, rumores de infidelidad sacuden a la élite vinícola madrileña. Marcos me llamó furioso, ¿eres tú, cabrón? ¿Quieres arruinarme? Yo, solo defiendo lo mío, respondí, mi voz calmada como el Duero en estiaje. Colgué y bloqueé su número, pero no antes de oír su respiración jadeante, el primer signo de su pánico. Elena, la traidora con rostro de ángel, intentaba reconectar. Me enviaba fotos de ecografías, mensajes de amor fingido, el bebé se mueve. Javier. Ven a sentirlo. Te extraño. Cada uno era un dardo en mi alma, recordándome las noches en que planeamos este embarazo, visitando clínicas en Barcelona para fertilidad irónico, ahora que dudaba de su origen. La visité una vez, en la galería, bajo pretexto de hablar. Ella corrió a abrazarme, su barriga presionando contra mí como una acusación. Perdóname, amor. Fue un error, un desliz en tu ausencia constante. Marcos me consoló, pero te amo a ti. Mentiras. Sus ojos evitaban los míos, y olía a su colonia, esa que Marcos usaba. El niño, dije, tocando su vientre con fingida ternura. Es mío. Ella palideció, asintiendo con vehemencia. Por supuesto, como puedes dudar. Salí de allí con el corazón hecho trizas, pero con una grabación en mi bolsillo, el bolígrafo espía de Luis, su voz admitiendo el desliz para usar en el divorcio. La sociedad, ese monstruo voraz, empezó a morder. En una cena de gala en el Círculo de Bellas Artes, donde donábamos a causas culturales, las miradas cuchicheantes me rodearon como lobos. Pobre Javier, con una cornuda así, susurró una socialité a otra. Marcos no apareció, estaba enfermo, pero su ausencia era un grito. Elena intentó salvar las apariencias, colgada de mi brazo, pero yo la dejé sola en medio de la pista de baile, bailando con una viuda que me ofreció consuelo y un oído atento. Esa noche, solo en el hotel, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me asaltó por primera vez. ¿Era yo el villano ahora, tejiendo esta red de destrucción? Recordé a mi padre, muriendo en la cama del hospital clínico,
susurrándome, la familia es sagrada. Javier. No la rompas por orgullo. Pero el orgullo era todo lo que me quedaba. Bebí un Rioja entero, el alcohol quemando mi garganta, y juré continuar. El primer golpe real llegó con la redada de Haciende. Marcos fue interrogado en la bodega, frente a empleados que murmuraban. Yo observé desde mi oficina, a través de la cámara de seguridad, viendo cómo lo esposaban temporalmente solo para impresionar, su rostro contorsionado en rabia. Elena me llamó llorando, lo han detenido. Es por ti, ¿verdad? Javier, por Dios, detén esto. Él empezó. Respondí. Y colgué. Pero el twist se avecinaba, invisible como la niebla del Manzanares. 2 días después, recibí los resultados de la prueba, 99.9% de paternidad. El niño era mío. El mundo se tambaleó de nuevo, pero esta vez con una euforia negra. Marcos no solo me había robado el amor, había intentado robarme mi legado sanguíneo, mintiendo sobre el embarazo para reclamarlo como suyo. El odio se redobló, convirtiéndose en una espada afilada. Llamé a Luis, es mío. Ahora, vayamos por la custodia total. Y por su ruina completa. El río. Un sonido seco. Bienvenido al infierno, Javier. Pero recuerda, el diablo también quema. Madrid dormía bajo un cielo estrellado, ajena a mi guerra. Yo, en cambio, no pegaba ojo, planeando el próximo movimiento, una demanda por difamación contra Marcos, usando sus emails como prueba. El conflicto se extendía, tocando dinero, honor, ley. Y en el centro, el vientre de Elena, inocente testigo de la tormenta que yo desataba. La desesperación de ella crecía, me enviaba cartas manuscritas, evocando recuerdos de nuestra luna de miel en las playas de Cádiz, donde el Atlántico nos había unido. Te ruego, Javier, piensa en el bebé. Las leía y quemaba, el humo subiendo como mis demonios. Una semana más tarde, Marcos contraatacó. Me citó en un bar de Malasaña, un tugurio con paredes grafiteadas y cerveza agria. Llegó demacrado, ojeras profundas. Basta, Javier. Te lo devuelvo todo. Solo déjame ir con ella. Sus palabras eran un ruego, pero sus ojos brillaban con cálculo. Elena me ama. Tú la perdiste con tus viajes. Amor, robaste mi vida. Escupí, empujando mi cerveza. Y ahora, pagarás con la tuya. Salí dejándolo solo, pero no antes de oír su amenaza velada. Cuidado, hermano. Tengo pruebas de tus métodos. Ese hackeo podría meterte en problemas. El miedo me rozó por primera vez, un escalofrío en la nuca. ¿Me había sobrepasado? No. Ese huí adelante, ignorando la voz de la razón que susurraba H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. El verano madrileño llegó como un horno, el asfalto de la Gran Vía ondulando con el calor. Y con él, el clímax de mi venganza se perfilaba como un horizonte de fuego. La demanda por malversación contra Marcos avanzaba a paso firme. Luis había reunido un dossier irrefutable, extractos bancarios, emails incriminatorios, incluso testimonios de empleados que, hartos de sus abusos, cantaron como pájaros enjaulados. La noticia explotó en los medios, escándalo en el mundo del vino, gerente acusado de fraude por millones. Mi nombre salía limpio, el héroe traicionado, y las acciones de Ruiz Bodegas subieron un 15% en bolsa, ironía cruel, prosperando sobre las cenizas de mi matrimonio. Elena se derrumbó. La vi en el retiro, sentada en nuestro banco habitual bajo los plátanos, sollozando con la barriga como un ancla. Me acerqué, fingiendo compasión, y me senté a su lado. Javier. ¿Por qué? Marcos es inocente. Solo errores administrativos. Su voz era un hilo quebrado, los ojos hinchados por noches en vela.
Toqué su mano, fría como mármol. Inocente. Como tú, que me juraste fidelidad en la Almudena. Ella se apartó, lágrimas cayendo. Fue pánico. Tú siempre ausente, construyendo tu imperio. Marcos me vio, me quiso. Pero el bebé es tuyo, lo juro. La absoluta desesperación en su voz me partió algo dentro. Un remanente de amor que aún latía. Por un instante, vi a la Elena de antaño, la chica de 25 que conocí en una exposición en el Prado, riendo ante un Goya que escupía verdades. Pero el odio era más fuerte. Demasiado tarde, murmuré, levantándome. El divorcio se firma la próxima semana. Y la custodia. Es mía. Ella gritó entonces. Un sonido primal que ahuyentó a los patos del estanque. No me quites a mi hijo. Eres un monstruo. Las palabras me detuvieron. El veneno de su verdad filtrándose. ¿Monstruo? Sí, lo era. Pero ellos me habían forjado. De vuelta en la oficina. El conflicto social se intensificaba. Llamadas de socios, Javier. Esto afecta la imagen. ¿Podemos mediar? Rechacé. Mi orgullo un escudo. Mi hermana Ana vino de Toledo, trayendo a mamá en una visita sorpresa. En el ático vacío Elena se había mudado temporalmente a un piso de su madre en Usera. Nos sentamos a la mesa de roble. El fantasma de cenas pasadas flotando. Mamá, con su rosario en mano, me miró con ojos que habían visto hambrunas en los 40. Hijo, la venganza es un pozo sin fondo. Perdona, por el niño. No puedo, confesé. La voz ronca. Me quitaron todo, confianza, futuro. Ana, pragmática como siempre. Intervino, entonces. Hazlo limpio. No te manches las manos más. Deja que la ley lo haga. Sus palabras plantaron una semilla de duda, pero la pisoteé. Esa noche, organicé el golpe maestro, una rueda de prensa en la bodega, anunciando mi renuncia temporal como CEO para enfocarme en la familia. En realidad, era para desmantelar el imperio de Marcos desde dentro. Vendí acciones menores a competidores, filtré datos que lo incriminaban más. Él, desde su arresto domiciliario, me bombardeó con mensajes a través de abogados. Te destruiré, Javier. Tengo grabaciones de tus amenazas. El miedo se convirtió en paranoia. Contraté guardaespaldas, un ex-policía llamado Raúl que olía a tabaco y lealtad barata. Señor, vigile sus pasos. Este tipo es serpiente. Dormía con una pistola en la mesita, legal pero cargada de promesas oscuras. Elena, en su desesperación, recurrió a trucos bajos. Me citó en una clínica en Moncloa para una última ecografía juntos. Fui, el corazón un tambor de guerra. En la sala oscura, el monitor mostró al bebé moviéndose, un puño diminuto saludando. Mira, Javier. Nuestro hijo, susurró ella, lágrimas en las mejillas. Por un segundo, el mundo se suavizó, imaginé paseos por el campo del Moro, enseñándole a montar en bici. Pero entonces, vi el anillo en su dedo, no el nuestro, uno nuevo, de Marcos. ¿Aún lo amas? Pregunté, la voz un susurro. Ella dudó, y eso fue suficiente. Sí. Pero también a ti, de otra forma. Salí de allí temblando, el odio renovado. Llame a Luis, acelera la custodia. Y prepara una orden de alejamiento contra Marcos. El Tuantín se volvió obsesivo. Pasaba horas en la biblioteca de la bodega, rodeado de volúmenes sobre viticultura, planeando cada paso como un ajedrecista en jaque. El dinero fluía, mis cuentas hinchadas por las ventas, pero el costo emocional era un abismo. Soñaba con mi padre. Su fantasma regañándome, la honra no se lava con sangre, hijo. Una noche de julio. El calor sofocante rompió los cielos en una tormenta biblacal.
Truenos sacudían el ático. Y yo, insomne, revisaba correos cuando llegó el email de un remitente anónimo. Un video adjunto. Lo abrí. El corazón en la garganta. Era yo, en el bar de Malasaña, amenazando a Marcos: pagarás con la tuya. La voz era clara, incriminatoria. Pánico puro. ¿Cómo? Marcos había grabado todo. Llamé a Raúl: encuéntrame a ese bastardo. Ahora. Él irrumpió en el piso de Marcos en Chueca al amanecer, solo para encontrar el lugar vacío. Sufugó, señor. Con dinero de la caja chica. Elena había desaparecido también. Un mensaje en mi buzón: nos vamos. Perdóname. El bebé nace en Francia. El mundo colapsó. Corrí a la galería, cerrada por vacaciones. Su madre, una viuda estoica en Usera, me cerró la puerta: déjala ir, Javier. Has destruido suficiente. Volví al ático, solo con la tormenta rugiendo. Y por primera vez, el H-1E-1 y H-1E-ADN me ahogó. ¿Había ganado? No. Solo había perdido más. Pero no era el fin. Localicé su vuelo a París gracias a un contacto en AENA, y juré seguirlos. La venganza cruzaba fronteras. Y Madrid, mi ciudad de luz traicionada, me impulsaba. En el aeropuerto, con pasaporte en mano, embarqué en el siguiente vuelo. El clímax se acercaba, un enfrentamiento que cambiaría todo. París me recibió con su arrogancia habitual, la Torre Eiffel pinchando nubes grises, el Sena serpenteando como una vena plateada bajo puentes de hierro. Llegué exhausto, el jet lag mezclándose con la adrenalina, y me instalé en un hotel modesto en el Marais, lejos del glamour que Marcos y Elena perseguían. Tenía un plan: encontrarlos, confrontarlos, y arrastrarlos de vuelta a la jurisdicción española para que la ley española los devorara. Luis había alertado a Interpol por secuestro parental, un stretch legal, pero efectivo para mi paternidad probada. Trae pruebas, me dijo por teléfono. No hagas locuras. Los encontré en un apartamento en el 5º arrondissement, un nido de amor pagado con mis euros robados. Vigilé desde un café cercano, sorbiendo un café au lait agrio, viendo sus siluetas tras las cortinas: Elena, pesada con el embarazo, Marcos paseando como un león enjaulado. 2 días de acecho, fotos con mi teléfono, y llamé a Raúl, que voló esa misma noche. Estamos en territorio francés, señor. Cuidado con la policía local. El conflicto se globalizaba: dinero español, honor familiar, ley transfronteriza. Marcos, el astuto, había contactado abogados parisinos, alegando asilo por persecución. Ridículo, pero suficiente para retrasar la extradición. Elena, en su rol de víctima, publicaba en redes cuenta privada, pero hackeada por mí, lamentos velados, buscando paz para mi familia. Cada post era un puñal, avivando mi PH-1 e ABNN-1 Edenwebe. La confronté una mañana, cuando salió a comprar baguettes en la Boulengate de la esquina. La vi venir, su paso lento, la barriga como un faro de inocencia. Elena, dije, bloqueando su camino. Ella se congeló, la bolsa cayendo al pavimento, croissant rodando como sueños rotos. Javier. ¿Cómo? Te rastreé. Como a una ladrona. Mi voz era baja, cargada de veneno. La tomé del brazo, suave pero firme, y la llevé a un banco junto al Sena. El río fluía indiferente, barcazas turísticas pasando con risas ajenas. Vuelve conmigo. El niño es mío. Marcos es un criminal. Ella sollozó, cubriéndose el rostro. No puedo. Me aterra lo que has hecho. Las demandas. Los rumores. Nos has convertido en parias. Sus palabras eran dagas, pero vi el conflicto en sus ojos: amor residual por mí, terror por él. Marcos dice que lo destruirás todo.
que eres capaz de cualquier cosa. Lo soy, admití, el corazón latiendo fuerte. Por ti, por nosotros. Él nos robó. Ella negó, tocando su barriga. Nosotros robamos. Yo empecé, Javier. Una noche de soledad. Un abrazo que duró demasiado. La confesión colgaba, cruda, y por un instante, el odio flaqueó. La abracé, oliendo su jazmín mezclado con el aroma del río, y susurré, vuelve. Podemos empezar de nuevo. Pero entonces, Marcos apareció, saliendo del apartamento como un toro enfurecido. Suéltala, hijo de puta. Corrió hacia nosotros, puños cerrados, y me empujó contra el banco. Peleamos allí, en la orilla del Sena. Golpes torpes bajo la mirada de transeúntes que sacaban teléfonos. Él era más fuerte. Años de gimnasio traicionero. Pero yo tenía rabia pura. Le di un puñetazo en la mandíbula, sintiendo el crujido, y él respondió con un rodillazo en mi estómago. Elena gritó, basta, el bebé. Nos separamos. Jadeantes. Sangre en mi labio. Marcos, con el ojo hinchado, escupió, esto no acaba aquí. Tengo el video. Te hundiré primero. Huyó con ella del brazo, dejándome solo. El Sena testigo de mi humillación. De vuelta en el hotel, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E ADN me invadió como una marea. Llame a mamá, he fallado. Mamá. Los perdí. Ella, voz temblorosa, dijo, vuelve a casa, hijo. La venganza no trae hijos. Pero colgué, tozudo, y contacté a un detective local, Pierre, un francés cínico con cicatrices de casos pasados. Pierre me entregó el twist esa noche, en un bistrot ahumado de Montmartre. Tu amigo Marcos. No es quien crees. Revise sus papeles. No es López. Es Ruiz. Tu medio hermano, hijo bastardo de tu padre con una amante en los 70. El mundo se detuvo. Fotos amarillentas. Certificados de nacimiento falsificados. Marcos, mi traidor, compartía mi sangre. El odio se transmutó en algo más profundo. Traición fraterna. Un incesto de lealtades rotas. ¿Por qué no lo dijo? Pregunté. La voz un graznido. Pierre se encogió de hombros. Herencia. Quería el imperio. Y a tu mujer, para herirte doble. El twist lo cambiaba todo. Mi venganza ahora era patricida e indirecta, destruyendo al hijo que mi padre ocultó. Desesperado, confronté a Elena por mensaje, sé la verdad sobre Marcos. Vuelve, por el niño. Ella respondió horas después, lo sabía. Me lo contó. Pero él me ama, Javier. Tú solo destruyes. El clímax se cernía. Planeé el secuestro legal con la prueba de paternidad. Alerté a la policía francesa. 2 días después, allanaron el apartamento. Marcos fue detenido por fraude internacional. Elena escoltada a una clínica para protección. La encontré allí, en una habitación estéril, sollozando. Su acabó, dije, sentándome a su lado. Vuelve a Madrid. El niño nace en casa. Ella me miró, ojos rotos. Te odio por esto. Pero, por el bebé, sí. Firmamos papeles preliminares. La custodia provisional mía. Marcos, desde la cárcel, juró venganza, sangre por sangre, hermano. Volamos de regreso, el avión surcando nubes sobre los Pirineos. Madrid nos esperaba, pero yo ya no era el mismo. El twist había erosionado mi alma, la venganza. Un espejo roto reflejando mi propia oscuridad. De regreso en Madrid, el otoño pintaba las hojas del retiro de oro y rojo, un tapiz sangriento que reflejaba el caos de mi vida. Elena se instaló en el ático bajo vigilancia Raúl en la puerta, como un centinela romano, su embarazo ahora una prisión dorada. El divorcio avanzaba,
Pero con el twist de la paternidad de Marcos revelado, todo se complicaba. Demandas cruzadas, pruebas de ad fraternal para desheredar sus reclamos. Luis maniobraba como un titiritero. Esto es un culebrón jurídico. Bromeaba. Pero sus ojos mostraban fatiga. El PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb había mutado en una melancolía tóxica. Noches enteras velando el sueño de Elena, escuchando su respiración agitada. Me preguntaba si el niño sentiría el veneno en mi sangre. Ella me evitaba, comiendo en silencio, sus ojos fijos en libros de poesía que olían a Marcos Lorca, con versos de amor traicionado. Déjame ir, Javier, susurraba a veces. No soy tuya para retener. Pero la ley me daba poder, custodia provisional, orden de alejamiento para Marcos, extraditado de vuelta a España en una celda de borras. Lo visité en la prisión de Soto del Real, un monolito gris en las afueras, bajo un cielo de plomo. Él estaba demacrado, la mandíbula vendada de nuestra pelea parisina, pero sus ojos ardían con el mismo fuego traidor. Hermano, dijo. La palabra un escupitajo. Papá nos jodió a ambos. Me dejó en la calle. A ti en el pedestal. Elena fue mi revancha. ¿Revancha? Robaste mi vida. Rugí, las manos apretando la mesa de visitas. El río. Un sonido roto. Tu vida era una jaula. Yo le di alas. ¿Y el niño? ¿Crees que es tuyo de verdad? Pregúntale a ella. El duda resurgió. Un gusano en mi mente. Salí de allí temblando. Llamando a Elena, dime la verdad. Es de Marcos. Silencio. Luego, sollozando, no lo sé. Las fechas. Coinciden con ambos. El mundo se hundió. Ordené otra prueba. Invasiva esta vez. Hemiosíntesis en el Hospital Gregorio Marañón. Elena gritó en la sala de espera, me estás matando. Javier, por tu orgullo. Los resultados llegaron una semana antes del parto, mío. Alivio mezclado con asco. ¿Cuántas mentiras más? El conflicto familiar explotó entonces. Mamá irrumpió en el ático. Crucifijo en mano. Basta de esta locura. Marcos es Sangre Ruiz. Como tú. Perdona, por Dios. Ana la respaldaba. Pero yo las eché. Mi honor un muro inquebrantable. La sociedad nos devoraba. Artículos en El País, la Sangre Ruiz traición. Dinero y un heredero en disputa. Amigos se distanciaron. Cenas canceladas. Solo Luis y Raúl quedaban. Leales mercenarios en mi guerra. Elena entró en trabajo de parto una noche de noviembre. Lluvia azotando las ventanas como lágrimas divinas. La llevé al hospital en mi Audi. El tráfico de Madrid un río de faros rojos. En la sala de partos, gritó mi nombre no en amor, sino en rabia, maldito seas, Javier. El niño nació al alba, un varón, Alejandro Ruiz, con mis ojos y el llanto de un rey destronado. Lo sostuve primero, su calor disipando el hielo en mi pecho. Elena, exhausta, lo miró con amor feroz. Es nuestro, murmuró. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1EADN la carcomía, esa noche. Intentó fugarse con el bebé. Raúl la detuvo en la puerta. Por favor, déjame, suplicó. No soporto tu odio. La devolví al ático, bajo llave metafórica. Marcos, desde prisión, envió un mensaje a través de su abogado. Felicidades, tío. Pero vigila tu espalda. Tengo aliados. Perenoye total. Contraté más seguridad. Vendí la bodega parcial para financiar murallas invisibles. El twist final se reveló en una carta de mi padre, encontrada en el sótano familiar en La Rioja durante una visita impulsiva. Amarillenta. Dirigida a Marcos, hijo mío. Perdóname. Javier heredará todo, pero tú eres mi orgullo secreto. Cuídalo. Lágrimas cayeron sobre el papel, mi padre lo sabía.
Y aún así, nos enfrentó en esta tragedia. Confronté a Elena con la carta. Papá lo quería. ¿Por qué nos destruiste? Ella, acunando a Alejandro, lloró porque el amor ciega. Marcos me prometió libertad, no cadenas. La abracé entonces. El primer gesto genuino en meses. Quédate. Por él. Pero el daño era irreversible. Marcos fue condenado a 10 años por fraude. Su imperio evaporado. Elena firmó el divorcio. Custodia compartida a regañadientes. Yo, rico pero vacío. Miré a mi hijo y vi futuro, pero marcado por cicatrices. Madrid, con su luz invernal, iluminaba mi redención tentativa. La venganza había cobrado su precio, una familia fracturada, un alma en ruinas. Los meses postparto fueron un purgatorio lento. Madrid envuelta en niebla navideña. Luces de la Plaza Mayor parpadeando como ojos acusadores. Alejandro crecía. Un tirano diminuto con sonrisa que desarmaba mis defensas. Pero cada biberón era un recordatorio de la grieta. Elena se quedó. No por amor, sino por necesidad. El acuerdo de custodia la ataba. Y su galería, manchada por el escándalo, languidecía. Vivíamos en armisticio frágil, conversaciones cortas sobre pañales y cólicos, evitando las minas de te amo o te odio. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me visitaba en sueños, rostros de Marcos en prisión. Elena rota. Mi padre juzgándome desde el más allá. Despedí a Raúl. Ya no necesitaba guardianes, el verdadero enemigo era yo. Luis, mi confesor legal, me aconsejó terapia. Javier, la venganza te dejó hueco. Llénalo con algo más que vino. Probé. Sesiones en un consultorio de Chamberí con una psicóloga llamada Marta, que diseccionaba mi furia como un cirujano. Te sientes culpable porque ganaste, pero perdiste la inocencia. Decía. Asentía, pero el orgullo resistía. El conflicto residual surgió en Reyes, cuando Marcos apeló su sentencia desde Soto del Real. Su abogado, un tiburón de Bilbao, alegó coerción familiar y pidió visitas al niño. Elena, dividida, me rogó, es su tío, Javier. Sangre. La carta de mi padre ardía en mi mente, cedí. Una visita supervisada en la prisión. Allí, bajo luces fluorescentes, Marcos sostuvo a Alejandro, lágrimas en sus ojos. Es como papá, murmuró. Yo observé, el corazón un nudo. ¿Por qué, hermano, podríamos haber compartido? Él rió amargamente. Compartido. Tú lo tenías todo. Yo, las sobras. Hablamos por primera vez sin veneno de infancias robadas, amores perdidos. Al salir, le dije, apelación denegada. Pero, escríbele. Al niño, algún día. Elena y yo intentamos reconstruir. Paseos por el Prado, donde nos conocimos, manos entrelazadas con Alejandro en el carrito. Perdóname, susurró ella una tarde, bajo el Velázquez. Te amé siempre, pero me perdí. Yo, voz quebrada, yo también. Mi venganza nos mató a todos. Besos tentativos, un renacer frágil. Pero las consecuencias en cadena persistían. La bodega, vendida en parte, se recuperaba bajo nuevo gerente, un tipo honesto de Logroño. Mamá, reconciliada, vino a bautizar a Alejandro en la misma catedral de nuestra boda, sus ojos brillando. La familia sobrevive, dijo. Ana organizó cenas, tejiendo hilos rotos. El twist final llegó en primavera, una prueba de Anne complementaria, ordenada por el juez para la apelación de Marcos. Reveló lo imposible, el niño era de Marcos. Las fechas, manipuladas en la primera prueba por un lab técnico sobornado por mí, en Perenoye, para asegurar victoria. El mundo colapsó de nuevo. Elena lo supo primero, confrontándome en el ático, mentiroso. Lo sabías y seguiste. No.
Pero el daño estaba hecho. Huyó con Alejandro esa noche, a Toledo con Ana. Quien me cerró la puerta, te lo mereces. Marcos, liberado condicionalmente por nueva evidencia, reclamó paternidad. La corte falló a su favor. Custodia compartida. Yo, solo en el ático vacío, miré la ciudad desde la azotea. Madrid, indiferente, bullía abajo. La venganza había cerrado el círculo, gané la batalla. Perdí la guerra. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN total. Un vacío que ni el vino llenaba. Años después, Alejandro me visitó. Un joven con ojos de Marcos pero curiosidad mía. Papá dice que fuiste duro, pero justo. Me dijo. Sonreí. Amargo. La vida lo es. La sombra del traidor se desvanecía, dejando lecciones grabadas, el odio forja cadenas, el perdón, alas. Pero en mis noches, aún oigo el eco de esa cocina en Salamanca, y sé que algunos precios son eternos.